Saludos y bendiciones que este día que Dios nos regala para compartir juntos la fe, la oración por y con la iglesia. Ante este altar de Dios colocamos nuestras intenciones y necesidades, todas las intenciones de aquellos que se unen a través de las redes sociales a esta celebración, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por la salud de los enfermos, por nuestra comunidad parroquial, por sus enfermos. Pedimos por el eterno descanso de María Concepción Sousa, Víctor Claudio Salazar, Ana Isabel Jiménez Beltrán, Eva Benita Arrieche de Pacheco, Ana Jacinta Sánchez, Dionisio II Chiquito, Carlitos Hoffman, Carlos Rubén Quintero, Sixto Aguiar, Fermín Fernández, Orlando Camacho, Antonio Fernández, Graciela Guzmán Ramírez, Carmen Alicia Rangel Lieto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio, con humildad, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que con el fin de llevar el Evangelio a los esclavos negros, has dotado a San Pedro Claver de admirable amor y paciencia. Concédenos, por su intercesión y ejemplo, que, superadas todas las discriminaciones raciales, amemos a todos los hombres con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer. Aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como que si no lloraran.
los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las trae entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrense y salten de gozo, dice el Señor, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, dijo: Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante siempre, qué bonito esta sincronía que uno encuentra en la liturgia de la palabra, ¿no? Cuando dice la primera lectura del apóstol Pablo a los Corintios y el Santo Evangelio, ¿no? Estas exhortaciones. Ciertamente Pablo, cuando se dirige en su primera carta a los Corintios, también ya en la carta a los tesalonicenses, deja entrever cómo es para él inminente, cómo es para la comunidad la vuelta de Cristo,
Por eso esa exhortación a que el que está casado pues viva como si no, el que no está casado pues tampoco busque casarse, ¿no? Hablando un poco de lo que son los estados de vida, porque es inminente, ¿no? No busques cambiar violentamente una realidad, pues no hace falta, ya el Señor está a la vuelta de la esquina, ya viene, ¿no? Es un poco el sentido para entender por qué Pablo le dice esto, ¿no? Que el que ríe pues, esté como si no riera, y el que llora que esté como si no llorara. Hay algo que es más apremiante, más inmediato, es la llegada del Señor, la vuelta, que nos encuentre pues bien. Más adelante bueno, se complicará un poco el tema de esto de la venida del Señor, viendo que pasa cierto tiempo y el Señor como que no llega. Entonces el apóstol irá discerniendo, irá acompañando a la comunidad diciéndole, bueno, la llegada del Señor no es como la estamos esperando en esa inminencia, sino que sucederá cuando tenga que suceder. Lo importante no es que llegue más temprano o más tarde, sino que viene. Y que cuando llegue estén preparados, estén dispuestos, ¿no? Bien, en el Santo Evangelio escuchamos lo que es el discurso programático de la vida de Jesús, el Sermón de las Montañas o el Sermón de la Llanura, que encuentra su paralelo en el Evangelio de Lucas, exhortando pues a los pobres de espíritu a que se sientan dichosos, a los que se sienten tristes, a los que son perseguidos por causa de la justicia, a unas y otras y tantas realidades que nosotros nos queda pensar, bueno, y eso más o menos con qué se come, ¿no? Sentándonos en el auditorio de Jesús, habiendo entre los que le seguían precisamente enfermos, es decir, hombres y mujeres considerados malditos o apartados, excluidos por la sociedad, porque se consideraba la salud una bendición, y el que no la tenía pues estaba maldito por Dios con esa enfermedad o castigado por algún pecado. Es decir, que entre los que seguían a Jesús, esas palabras, dichosos ustedes que están tristes, ustedes que son pobres, retumban de manera fuerte, ¿no? Altisonante. Entre los que seguían a Jesús están precisamente los pobres, ¿no? Si se consideraba que la riqueza era una bendición de Dios, el que era pobre pues no era bendecido por Dios, un castigo por sus pecados, por sus circunstancias. Así que el auditorio que tiene Jesús no es fácil de manejar, y que este discurso sea fácil de entender. Y después de 21 siglos de cristianismo, pues tampoco es fácil de entender, ¿no? Porque si uno va a cualquier lugar humilde de nuestra sociedad, o a aquel caserío, campesinos, o cualquier barrio de nuestra ciudad, y dice, ustedes sean dichosos porque son pobres, o ustedes pobres sean dichosos, ustedes perseguidos sean dichosos, ustedes que están tristes pues sean dichosos, pues es un mensaje que no cala fácilmente, ¿no? Sin embargo, como decía, es el discurso programático de toda la misión de Jesús, porque ciertamente después de cada bienaventuranza está el motivo precisamente de cuál es esa bienaventuranza. Los que están tristes serán consolados, los que tienen hambre serán saciados, los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios, dirá en el Evangelio de Lucas. Los que son perseguidos por la justicia, ¿no? De ellos también es el reino de los cielos, los pobres. Entonces, cada circunstancia adversa va acompañada precisamente de un consuelo, Y entrevemos también en estas expresiones de Jesús, pues, una solidaridad infinita del amor de Dios, porque el primero que es pobre, que no tiene donde reclinar la cabeza, es el Hijo del Hombre, es Jesús. El primero que es perseguido por la justicia es Jesús, que sometido a un juicio ponen testigos falsos, lo condenan como si fuera el peor de los esclavos rebeldes o el peor de los criminales a una muerte de cruz. Jesús sabe lo que es ser perseguido. En otras ocasiones tendrá que salir del lugar donde está para que no lo apedreen, para que no lo lancen por un barranco, lo tienen por loco en algunas circunstancias. Cuando dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, pues empiezan a irse los discípulos y seguidores de Jesús. Así que Jesús sabe lo que es ser incomprendido, lo que es ser perseguido, lo que es luchar por la justicia de manera infructuosa. Así que Jesús se hace uno en ese discurso con aquellos que son interlocutores suyos. Jesús sabe a quién le habla y sabe desde qué realidad está hablando también.
Así que no le está diciendo una especie de utopía fantasiosa, sino que Él sabe. Jesús se hace solidario también con esos que están excluidos, porque Jesús en esa acción solidaria precisamente a esos que veían como malditos, como proscritos, como excluidos, llega y los toca, como el ejemplo de los leprosos, de los enfermos, de los pecadores públicos, que incluso llama a su seguimiento, a todos ellos bienaventurados. Por eso esta bienaventuranza nos alcanza de manera preciosa el día de hoy a nosotros, porque en nuestra iglesia hay de todo, pero esta iglesia es a la que vino Jesús, diciendo: no son los sanos los que necesitan el médico, son los enfermos. Somos nosotros que pecamos todos los días. Dice palabra: el justo pega 7 veces, ¿no? Y nosotros no somos justos, la gran mayoría no somos justos, no somos santos, por decirlo en lenguaje actual. Sin embargo, para nosotros vino Jesús, y por eso a nosotros nos alcanza la bienaventuranza, nos alcanza ese ser dichoso, esa llamada a ser dichosos en el Señor, porque el Señor será nuestro premio. También le siguen a estas bienaventuranzas pues 4 así llamadas malaventuranzas. Hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que están ya saciados, están hartos, diríamos en coloquio vulgar venezolano. Hay de ustedes que ya tienen lo que necesitan, porque ustedes creen que no necesitan más nada, porque su consuelo ya lo tienen en las manos, porque no necesitan de los demás, e incluso son dichosos, ricos, saciados a expensas de otros, incluso sabiendo que hay otros a los que pudieran aliviar su sufrimiento. Por eso es que no son dichosos, por eso, por la indiferencia. Por eso abracemos esta bienaventuranza como pan de vida, como alimento para nuestro espíritu, para nuestras mentes. Sintamos también dichosos, porque nosotros nos llama el Señor también a participar de los gozos del premio. Dichosos ustedes si la gente habla mal de ustedes por causa del Evangelio, ¿no? No es si habla mal de ustedes por otro motivo, porque si habla mal de ustedes porque están chismeando, bueno, se lo ganaron. Pero si es por causa del Evangelio, si es por causa de hacer el bien, si eso levanta roncha, como decimos vulgarmente, pues dichosos ustedes, pues están haciendo delante de Dios por lo que les es grato, y síganlo haciendo aunque les cause oposición. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y terminó en la cruz, así que no esperemos que nos vaya mejor. Sin embargo, la recompensa el Señor la tiene preparada para nosotros, y el Señor nunca falta a su palabra. Que así sea. Puestos en oración como familia de Dios, imploremos su clemencia y auxilio para cada hombre que peregrina buscando la verdadera felicidad. Digamos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia y cada uno de los cristianos en el nuevo milenio, para que viviendo en pobreza y sencillez, seamos testigos de Dios que camina con sencillez en medio de su pueblo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que trabajan por la paz y sienten una insaciable sed y hambre de justicia, para que no decaigan en su empeño por construir una sociedad nueva y encuentren colaboración en los gobernantes y en los cristianos y en hombres de buena voluntad, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que viven en la superficialidad y el materialismo, por los que son víctimas de la sociedad de consumo y cierran sus entrañas a las necesidades de sus hermanos, para que se les anuncien las bienaventuranzas evangélicas y encuentren su gozo en vivirlas. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que se han consagrado en virginidad por el reino de los cielos,
para que sea por sus vidas una nueva humanidad en la que Cristo pueda revivir su misterio de adoración a Dios y a los hombres. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que viven en la oscuridad de la fe, para que con filial confianza se abandonen en sus manos, en manos de Dios, y en Él encuentren la luz y la paz del corazón. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que nuestro deseo de ver a Dios nos haga vivir ya desde ahora el espíritu de las bienaventuranzas, que nos hacen conocerlo, amarlo y servirlo en nuestros hermanos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que han sido víctimas mortales de esta pandemia, víctimas mortales de la violencia, de la indiferencia, para que el Señor que les invita a participar de sus bienaventuranzas, les acoja en el reino prometido. Roguemos al Señor. Oh Dios, que nos llamas a vivir tu vida bienaventurada y nos dejas de atraernos hacia ti, escucha bondadoso las plegarias que hemos dirigido. Concédenos tener hambre y sed de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Pan y vino para ti, Señor. Pan y vino para ti, Señor. Pan y vino para ti, Señor. Pan y vino para ti. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Bendito sea el Señor por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo. Concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó con nosotros, nos reafirmemos a ejemplo de los santos, en el amor a ti y al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es deber nuestro y salvación que te alaben todas tus criaturas del cielo y la tierra, y al recordar los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido, y gusta ya en la tierra de los dones reservados para el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Baltasar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. María Concepción, Víctor Claudio, Ana Isabel, Eva Benita, Ana Jacinta, Dionisio II, Carlitos Hoffman, Carlos Rubén, Sixto Aguiar, Fermín Fernández, Orlando Camacho, Antonio Fernández, Graciela Guzmán, Carmen Alicia, por todos los que han sido víctimas de la pandemia, víctimas de la violencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu infinita misericordia, seamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. No soy digno de que entres en mi casa, una palabra bastará para sanar. Que el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Le pedimos a Dios que nos permita hacer una fructuosa comunión espiritual, que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, que toque nuestros aspectos, todos los aspectos y dimensiones de nuestra vida, que han impregnado de las gracias de Dios. Vamos a experimentar igualmente de su cercanía, su ternura, sus consuelos, su misericordia. Que nos vamos a sentir invitados a la bienaventuranza, a participar del gozo de los redimidos por el amor a la ternura de Dios. Viniste del cielo a darle consuelo a aquel que te lloró.
Oremos. Alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de San Pedro Claver, seamos un día partícipes de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Glorioso custodio, patrono nuestro, San Rafael Arcángel, medicina de Dios, tú estás siempre viendo su rostro en su presencia. Te pedimos que tomes en tus puras y santas manos nuestras necesidades e intenciones, las presentes al Altísimo. Mantén tus alas desplegadas sobre esta comunidad parroquial a ti confiada, sobre José Félix Rivas, Lomas del Ávila, todo Valverde. Presérvanos de todo mal, peligro, tentación, de las divisiones, de la violencia, de la indiferencia, de la enfermedad. Con tu callado, condúcenos por el camino del bien y de la verdad al encuentro con Cristo resucitado. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias, en cada hogar y permanezca siempre. Para glorificar al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Feliz jornada para todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y